Pues en mi caso, profe, no salí a trabajar hoy. Ah, qué chévere. Pensé que estaba marchando. Quisiera, profe, pero tocó trabajar en casa y apoyo el paro, pero pues desde casa. No, 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 está bien. No, sino que es que aquí me decían, buenas noches, profe, pensé que estaba marchando. No, pues sí, buenísimo. Esa vaina sí es, yo creo que de lo más interesante, obviamente, pues manteniendo los márgenes y uno pues, no meterse en temas de disturbios ni nada de eso, pero sí el tema de hacer presencia, eso ayuda muchísimo. Entonces, sí, sería bueno. Lo que pasa es que también se complican otras cosas, ¿no? Pero, pero pues es la marcha y nada que hacer. Bueno, eh, Y profe, así es. entonces, vamos a hablar hoy. Espérenme, habilito la presentación. Ay, es que, como mi chica, cuando se me alarga una clase, ay, quedo totalmente descuadrado para la otra. Pero nada, ya estamos aquí. ¿No les ha pasado que puede ser que usted no tenga que correr, no tiene que hacer ningún esfuerzo físico, pero igual se cansa, como que físicamente llega, llega así? Claro, profe, emocionalmente y la verdad, tanto pensar agota también. Sí, pero bueno. A ver, ya estoy abriendo aquí. Voy a compartir pantalla. Entonces, porfa, me avisan si ya están viendo la presentación para dar inicio. Listo. Y, ay, ahora no comparte. ¿Por qué? ¿Por qué no comparte? Listo. Aquí está. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante y es pues, precisamente la introducción a la contabilidad de costos. Eh, ¿Por qué es importante la introducción? Porque digamos que tenemos que conocer cuál fue el origen de este tema. O sea, ¿a quién se le ocurrió pensar en costos y presupuestos y por qué es tan importante en una organización? ¿Ok? Y más que en una organización, porque hoy en día es tan importante en todo proyecto de emprendimiento que querramos arrancar, que querramos iniciar. Porque digamos que si no conocemos esa historia y digamos que no sabemos cuál fue la verdadera o cuál es la verdadera importancia de los costos, pues básicamente puede ser que como no le vamos a dar la mayor importancia, pues igual no le vamos a tener control y si no controlamos los costos, pues imagínese el precio que vamos a ponerle a nuestros productos. Entonces de pronto ese precio que le vamos a colocar al producto fácilmente va a estar muy por debajo del de la competencia, entonces mucha gente se va a volcar a comprarnos y cuando nos damos cuenta de que estamos perdiendo, ahí ya le vamos a subir el precio y toda la clientela que habíamos ganado, ¡prum! Por obra y gracia, se nos desaparece. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa parte de esas técnicas que hay para colocar o para determinar el valor o el precio de un producto es lo que vamos a ver en la unidad número 2. En esta unidad vamos a abordar básicamente todo lo que tiene que ver con la introducción a la contabilidad de costos y digamos que vamos a tocar unos temas bien importantes, pero el grueso de la materia lo vamos a ver es en la segunda unidad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí arranco con un tiempo fuera. Siempre que vean estas figuritas porque vamos a arrancar con un tema un poquito más light o de pronto va a ser un caso o un ejemplo. ¿Listo? Sucede que a todos los gerentes de las compañías, y puede ser una compañía grande, pequeña, mediana, una multinacional, puede ser internacional, puede ser nacional, la empresa que quiera, a todo gerente le inquieta la respuesta a una pregunta, y es, ¿cómo se modificarán las ganancias a medida que cambien las unidades vendidas de un producto o un servicio? ¿Será que eso me puede llegar a afectar? ¿Será que el volumen de ventas puede llegar a afectarme los ingresos? Pues claro que me los va a afectar. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo venda más,
pues mis inventarios se van a mover más, mis empleados van a estar constantemente activos y eso me va a dar a mí un mayor posicionamiento dentro del mercado. Pero en la medida en que mis productos empiecen a tener menos rotación, en que mis productos empiecen a quedárseme en bodega, pues yo voy a quedar ahí como bueno, ¿en qué está pasando? ¿En qué está fallando? Y hay un problema en Colombia. Bueno, eso pasa mucho en Latinoamérica y es el que nosotros como clientes casi nunca nos quejamos. Simplemente compramos algo y nos salió malo. Ah, juepucha, no vuelvo a comprar allá, ¿sí? Y lo castigo con eso. No vuelvo. Ni siquiera le digo por qué es que no vuelvo. Simplemente lo olvido y lo saco de mi radar. Entonces, eso es gravísimo para una compañía. ¿Por qué? Porque la compañía en muchas ocasiones no conoce qué fue lo que pasó y de pronto en esa retroalimentación que usted haga, puede que le devuelvan el dinero, puede que le den una indemnización, puede que de pronto eh, trate esa empresa de limar esa aspereza, de borrar esa mala experiencia que usted tuvo para con ellos y de pronto en aras de ese resarcimiento, pues trata de generar algún beneficio para usted. Pero esa información es vital para esa empresa. ¿Por qué? Porque ellos, de pronto el gerente de la empresa no supo que de pronto en ese tipo de productos, por ejemplo, imagine que estemos produciendo compotas y que en la compota en lugar de echarle dulce, de echarle azúcar, le echamos sal. Entonces, todo ese lote se nos fue mal elaborado y cuando se lo van a dar a un niño, pues obviamente eso le va a saber a salado y el niño de pronto lo va a escupir, no le va a gustar, no se lo va a comer. Y la mamá lo va a probar y va a decir, carajo, pero ¿de qué compré esta? ¿Compré una compota de jamón o fue una compota de pera? Entonces va a mirar y no, era una de pera y todo esto porque está salado. Entonces lo bota y se puso brava y fue al otro supermercado y compró el producto, compró otro producto de otra marca. Entonces, básicamente, ese tipo de situaciones son importantes para las organizaciones. Controlar la calidad de los productos que están vendiendo. Pero igual de importante de ese, digamos que tan importante es el control de la calidad de los productos de una organización, como es igual de importante poder, digamos que, tener la métrica de cuántas unidades se están vendiendo de sus productos. Entonces, aquí digamos que póngase en el caso de Home Center. Home Center, ¿cuántas líneas de producto tiene? Infinitas. Allá a usted le venden desde una puntilla hasta, ¿qué será lo más grande que venden allá? Bueno, yo he visto muebles para fincas, ese tipo de cosas, pero yo creo que hay cosas más grandes. Entonces, usted allá encuentra todo tipo de productos, ¿sí? Y ahí entonces, en ese home center, podrá salir una pregunta que diga, ¿cuántas unidades de un nuevo artículo tendré que vender para alcanzar el punto de equilibrio o por lo menos para lograr cierta utilidad? ¿Cuántos artículos voy a tener que vender? ¿Sí? Con toda esa cantidad de productos, imagínense cómo hacen en Home Center para poder identificar ese punto de equilibrio. Es muy difícil, ¿ok? Entonces, digamos que frente a esas preguntas, casi siempre que va acompañado de un ¿qué pasaría si yo vendiera un 10% más de productos? Mis utilidades se incrementarían, mis productos rotarían muchísimo más, yo tendría más capacidad en el mercado, etcétera, etcétera. Ese ¿qué pasaría si? Es básicamente una pregunta que aplica en muchos sectores de la economía, ¿ok? Por eso es que es importante revisar los resultados de las posibles alternativas a la pregunta ¿qué pasaría si? Digamos que el simple hecho de plantearse esa pregunta, eso le ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones, ¿ok? Los gerentes también deben decidir cómo es que deben ellos fijarle el precio de sus productos. También, digamos que no solamente es fijarle el precio a los productos, también los gerentes deben entender el efecto de sus decisiones en cuanto a los precios sobre los ingresos, sobre las utilidades, etcétera. Cualquier decisión que se tome al interior de la organización, o peor aún, cualquier decisión que pueda llegar a tomar un gerente, tiene una injerencia directa en la organización, ¿ok? Y aquí, pues digamos que vale la pena meternos en el siguiente caso.
Vamos a, ¿ustedes conocen la banda de rock irlandesa YouTube? Esa banda iba, realizó una gira inmensamente grande. La hizo por allá como en el 2012. Una gira que, digamos que incluía visitar la mayor cantidad de países europeos y de Estados Unidos. Obviamente, digamos que ahí ellos tenían que pensar en una cosa. Digamos que había un punto neurálgico en la toma de esa decisión. Primero, pues definir a qué países iban a ir a visitar. Pero lo segundo era, bueno, ¿cuánto esperamos ganarnos en esa gira? Y para poder determinar cuánto nos vamos a ganar en esa gira, tuvieron que hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría si vamos a tener 50.000 asistentes al concierto de Barcelona, cuando pues todos sabemos que el estadio de Barcelona tiene una capacidad como para 100.000 personas? Entonces, ¿qué pasaría si pongo únicamente un tope máximo de 50.000 personas? Pues obviamente voy a tener que subir el precio de venta de la boleta y esto va a derivar en que de pronto no me lleguen ni siquiera a los 50.000. Entonces voy a perder. Entonces, digamos que eso genera muchas inquietudes. Imagínense, si eso es para un concierto, ¿qué puede pasar en una empresa que vive, digamos que en su día a día, tiene que verse enfrentado a temas de alza de las materias primas, paros nacionales, em, qué sé yo, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, todo ese tipo de situaciones afecta directamente el precio de venta de los productos de ellos. Entonces, digamos que espero que con este caso que les voy a mostrar podamos comprender la importancia que tiene el estimar los costos y con base en esa estimación de costos calcular el precio de venta, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, en principio, ese show se llamó, bueno, básicamente los titulares que había en los periódicos de la época era cómo el show de rock más espectacular de todos los tiempos generó ganancias elevadas. Entonces, esto era más o menos el escenario. Un escenario estilo una nave espacial, ¿sí? Imagínense esto cómo era de alto. ¿Ah? Y tenía que ser alto precisamente para que muchas, por lo menos toda esta platea, la segunda platea del Camp Nou, pudiera ver perfectamente a los artistas. Ya digamos que los de aquí arribita pues decían, bueno, estos manes pagaron poquito, pues ellos podrán conformarse con la pantalla, que de por sí la pantalla, solo la pantalla, ya era de muy buena calidad. Entonces, imagínense lo que era montar esta infraestructura, ¿sí? Poder determinar y crear este círculo aquí en la mitad de la cancha, en donde adentro de ese círculo iba a estar la gente que pagó el mayor precio de la boleta y con base en eso lograron estimar cuál debería ser, primero, la cantidad de personas que iban a llegar y en ese orden de ideas, como iba a entrar tanta gente, porque no solamente, digamos que en ese estadio caben 100.000 personas solamente en las gradas, pero imagínense toda la cantidad de gente que hay en la cancha, ¿ok? Entonces, eh, ellos lograron determinar que fácilmente a ese tipo de conciertos, en ese estadio específicamente, iban a llegar más o menos unas 120.000 personas. Y eso les permitió a ellos decir que el precio de la boleta lo podían reducir, ¿ok? Entonces, iban a vender muchas más boletas y digamos que su ganancia, si bien es cierto, no iba a ser en la misma proporción de la venta de boletas, sí iba a redundar en un mayor, ¿cómo es que le dicen? Un mayor, digamos como una mayor publicidad de ese tipo de conciertos para que las otras ciudades que iban a visitar, pues se sintieran como a la expectativa y dijeran, uy, viene YouTube y esos manes tienen tremendo show. Imagínense que tienen un escenario estilo una nave espacial y los manes bajan por ahí, no sé qué. Todo ese tipo de cosas, eso vende, eso llama muchísimo la atención. Entonces, luego, digamos que este escenario básicamente tenía como unos 50 metros de altura, ¿ok? Siempre altico, ¿sí? Digamos que aquí debajo estaba la pantalla gigante. Ah, mira, aquí en esta se ve muchísimo mejor. Una pantalla
circular que le daba imagen en muy alta definición a todos los lados del escenario. Entonces, pues eso era bastante llamativo y a la gente le gustaba muchísimo. Entonces, digamos que esta gira incluía, aquí se ve de noche, esta gira incluía 48 conciertos que iban a hacer, ¿sí? YouTube tenía en realidad tres escenarios separados que catapultaban su itinerario global. Es decir, cada uno de esos escenarios tenía un costo casi de 40 millones de dólares. Este escenario costaba 40 millones de dólares. Entonces, imagínense, obviamente dentro de esos 40 millones de dólares está el armarlo, el desarmarlo, el transportarlo, volverlo a armar en otro escenario. Entonces, eso ya era de por sí 40 millones de dólares fijos. Eso es lo que se conoce como los famosos costos fijos de una empresa. En este caso, para esa gira, ya se contaba con que en cada escenario incurrirían fácilmente en 40 millones de dólares de gasto inicial, que los tenían que recuperar de alguna manera, porque si no, ya eran pérdidas para la empresa, para este grupo. Entonces, digamos que el éxito de la gira dependía no solamente del concierto de cada noche, sino también de la posibilidad de amortizar esos enormes costos fijos, porque 40 millones era armar el escenario, pero el transporte de los artistas, la movilización, no todos los países cubren los gastos de los artistas. Acá en este Platanal es en donde los adoran y no, y le pagamos todo y no se preocupe por nada y fuera de eso usted tiene hotel gratis y en Europa no, en Europa esos manes tienen que cubrir su estadía y su alimentación, ahí verán ellos dónde comen, ¿sí? Pero básicamente este tipo de organizaciones no solamente tienen que pensar en los costos fijos de la realización de cada concierto, sino también lo que le deben pagar a cada alcaldía, a cada municipalidad en donde van a realizar el concierto, porque eso es una ley y esa es una ley casi que de carácter mundial, en donde todo artista que se va a presentar en algún escenario debe pagar unos impuestos. Entonces, no era solamente los costos fijos de los 40 millones de dólares, sino también toda esa parte impositiva. Entonces, digamos que lo importante ahí era poder cubrir, que digamos que con base en las entradas de todo ese público se cubriera esos costos fijos que eran 40 millones de dólares y digamos que esos costos fijos tienen una característica y es que no cambian con el número de aficionados, ¿sí? No cambian con el número de personas que asisten al concierto. Esos 40 millones de dólares siempre van a ser 40 millones de dólares, independientemente de que entren 5.000 personas a que entren 120.000. Van a ser siempre 40 millones de dólares, ¿ok? Entonces, para poder cubrir esos costos fijos tan altos, y digamos que poder empezar a tener un margen de utilidad, entonces YouTube necesitaba vender una gran cantidad de boletos, ¿sí? Y con el ánimo de poder maximizar los ingresos, la gira utilizó una configuración única del escenario rodeado de gente y con eso, digamos que aumentó la capacidad del estadio en cerca del 20%. Y obviamente, pues vendió esos boletos por un monto pequeño de $30. Bueno, 30 euros en el caso de Europa, que era muy inferior, un precio muy inferior al precio de la mayoría de los grandes conciertos que son al aire libre y pues de una banda tan importante como YouTube. Entonces, básicamente, el plan de esta gira funcionó aún a pesar de la severa caída de la industria musical y obviamente pues de la recesión global que se estaba viviendo. Con todo y eso, YouTube logró superar por mucho todos los récords de asistencia en la mayoría de las localidades a donde fue a tocar. Fueron 48 conciertos y en casi todos hubo lleno total. Al final de la gira, la banda tocó para más de 3 millones de personas y acumuló casi 300 millones de ventas de boletas y todo esto que también, porque digamos que no son solamente los tiquetes que venden, sino ellos también llevan toda esa mercancía donde llevan camisetas, vasos, cinturones, todo ese tipo de mercancía lo llevaban y todo eso también hace parte de esas ganancias. Entonces, toda esa mercancía alusiva al grupo
más la venta de boletería, digamos que eso les dejó unas excelentes ganancias. Pero nótese la estrategia. Tenían unos costos fijos muy altos, el solo hecho del escenario, eran unos costos fijos muy altos que independientemente de la cantidad de gente, tenían que asumir ese costo. ¿Y cuál fue la estrategia? Vender muchísimo a un bajo costo. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son temas que pueden llegar a funcionar muy bien en una economía y sobre todo en una empresa. ¿Ok? Ya saliéndonos de este abrebocas, digamos que nos tenemos que meter en la parte fea y es la historia de la contabilidad de costos. Digamos que calcular los costos de una empresa, digamos que eso ha sido una tarea, eh, bueno, más que una tarea, casi que ha sido una necesidad básica a la hora de poder hacer una planeación y controlar el objeto social de esa organización. Y se ha convertido también en esa herramienta eficaz a la hora de poder determinar la viabilidad de un negocio, el que sea. ¿Ok? Es por esto que este enfoque de la contabilidad ha adquirido tanta importancia a través de todos los tiempos. Por eso mismo, y para tener un mayor entendimiento de lo que es en sí la contabilidad de costos, considero necesario, pues, digamos que hacer un recuento de toda la evolución que ha tenido la contabilidad de costos y de esa manera, pues digamos que poder tener en cuenta del por qué se llegó a este tipo de, de implementación de los costos en las organizaciones. Entonces, digamos que todo arranca por allá en 1485, bueno, en ese rango de tiempo, de 1485 a 1770, que es cuando surge la contabilidad de costos. Esto se ubica más o menos antes de la Revolución Industrial. Digamos que esa contabilidad de costos en esa época, pues era una contabilidad muy básica, era una contabilidad de costos como muy mm, incipiente, ¿sí? Eh, ¿Por qué era incipiente? Porque digamos que los procesos productivos de esa época no eran tan complejos, ¿sí? Esos procesos productivos casi que consistían era digamos que había un empresario, ese empresario compraba la materia prima. Luego esa materia prima pasaba a un taller de artesanos porque no había tecnología para transformar esa materia prima en un producto. Entonces todo se transformaba manualmente. Eh, y digamos que esos artesanos, a ellos les pagaban a destajo, es decir, por lo que producían, les iban pagando. Y después esos mismos artesanos tenían que salir a la calle a vender esos productos. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí es importante destacar que la contabilidad de costos, eh, digamos que en esa época solo le interesaba estar pendiente del costo de los materiales directos. No tenían en cuenta lo que era el arriendo, o puede ser que digan, no, pero yo qué arriendo si eso es de mi propiedad. Igual, yo tengo que, dentro de mis costos, contemplar cuánto es lo que está utilizando de espacio físico, el tener que poder producir esos productos para contemplar esos metros cuadrados, ponerle un precio y eso mismo aplicárselo a mi producto. ¿Ok? Entonces, ese tema de los costos indirectos es muy importante porque a la larga eso puede determinar que mi precio de venta sea bueno o sea malo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Entonces, pues básicamente en esa época solo les interesaba, eh, digamos que, calcular el costo de los materiales directos. Y básicamente este sistema de costos fue utilizado por algunas industrias europeas en este lapso de tiempo, de 1485 a 1770. Luego vino la famosa Revolución Industrial en 1776. Digamos que a partir de esa época, de 1776 y los años posteriores, digamos que gracias a la revolución industrial, que pues obviamente trajo a su vez todo lo que eran las grandes fábricas, y digamos que esas fábricas ya tenían un grado de complejidad mucho más alto que cuando se tenía en esta época, que era de los artesanos. Y ya que con maquinaria, pues eso eh, elevaba la complejidad para determinar los costos. Entonces, digamos que ahí esto dio pie a una nueva contabilidad de costos. Eh, digamos que esto básicamente la revolución industrial se dio en Inglaterra.
y casi que se puede decir que Inglaterra fue el país en el cual se originó la revolución, ¿sí? Esa revolución industrial, mientras que Francia, casi siempre que ustedes vean algo de historia, van a encontrar que Francia e Inglaterra o fueron muy buenos amigos o fueron muy grandes enemigos en esa época que estén leyendo. Entonces, siempre que se habla del uno, por lo general hay que hablar del otro. Entonces, Inglaterra fue el país en el cual se originó la revolución industrial. ¿Y Francia qué hizo? Pues Francia se preocupó más en un principio por impulsar esa revolución industrial. En las últimas 3 décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó mayoritariamente de estudiar y obviamente gracias a ese estudio salieron muchas teorías sobre la contabilidad de costos. Por allá en 1778 se empezaron a utilizar los libros auxiliares en todos los elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con los salarios, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con los materiales de trabajo, todo eso que tenía que ver con fechas de entrega, pues todo eso tenía unos libros auxiliares de contabilidad que le permitía llevar una trazabilidad mucho más acertada de esos costos, ¿ok? Pero luego de esa revolución industrial, tenemos que saltar a la época de 1890 a 1915. Básicamente, esta época se conoce como el diseño, bueno, diseñó su estructura básica en la contabilidad de costos. Eh, digamos que ahí, en esa época, la contabilidad de costos logró consolidar un importante desarrollo. ¿Por qué? Porque diseñó su estructura básica, ¿sí? Integró los registros de los costos a las cuentas generales, y esto se hizo básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos. Y obviamente se aportaron conceptos como establecimiento de procedimientos de distribución de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué es eso de los costos indirectos de fabricación? Son todos los arriendos, la depreciación de la maquinaria, los servicios públicos. Entonces, en esa época se dijo, pero espere, chiqui, que aquí estamos haciendo algo mal. Nosotros no estamos teniendo en cuenta, estamos fabricando, qué sé yo, donas. Estamos vendiendo donas. Y en las donas solamente estamos incluyendo como costo la harina, estamos incluyendo el salario del panadero que hace las donas. ¿Qué más puede incluirle ahí? No más, o sea, solamente el salario del panadero y la materia prima, en este caso la harina. ¿Qué pasaba con el agua? ¿Qué pasaba con la luz? Porque para poder fabricar eso necesito tener luz. Bueno, no sé si en esa época ya habían bombillas, pero así fuera con velas, yo necesito tener, hay que ir a comprar esas velas, eso es un gasto más, que en este caso como lo voy a utilizar para producir un producto, entonces ya no va a ser un gasto sino un costo. ¿Por qué? Porque se vuelve costo en la medida en que yo recupero esa inversión. Entonces, como se supone que la voy a recuperar cuando venda las donas, ¿por qué? Porque yo le agregué al precio de las donas el costo de lo que me cuesta a mí comprar las velas, tenerlas ahí encendidas, eso es un costo adicional. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se necesita es empezar a contemplar y a medir exactamente cuánto le debo aplicar de temas de servicios públicos como el agua, como la luz, cuánto de espacio físico estoy utilizando para la elaboración de las donas, qué pasa con los hornos. Entonces, en esa época, nacen los famosos costos indirectos de fabricación, que es básicamente poder estimar el monto de esos costos, el monto de la luz, el monto del arriendo, ese tipo de costos también, cómo se los voy a aplicar a cada una de las donas. ¿Para qué? Para que yo ese costo lo pueda recuperar y pueda seguir trabajando en la venta de mis donas. Entonces, digamos que en esta época, eso fue lo más importante, entender que los costos directos no eran los únicos, que también existían unos costos indirectos que valía la pena empezar a estudiar, valía la pena empezar a distribuir dentro del producto y de esa manera poder recuperarlo. ¿Ok? Básicamente hasta acá se podría decir que este enfoque de la contabilidad de costos era un control sobre los costos de producción y digamos que eh, rústicamente registraba su información con base en datos históricos, pero
a raíz de la integración que se dio entre la contabilidad general y la contabilidad de costos entre 1900 y 1910, esta última, lo que fue la contabilidad de costos, pasó a depender de la contabilidad general. ¿Ok? O sea, se trataron de separar en algún momento, pero después dijeron, no, 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 esto es mejor juntos y usted, señor contabilidad de costos, usted depende de la contabilidad general. ¿Ok? Entonces, es así como damos el salto a la siguiente época, de 1920 a 1930, en donde ya hablamos de los famosos costos predeterminados y costos estándar. Ustedes dirán, ¿qué es esa vaina? Sucede que en esa década, del 1920 a 1930, aquí pues fue la época de la Gran Depresión de los Estados Unidos. En esa época, la contabilidad se comenzaba a entender como, digamos que tenía más como la percepción de ser una herramienta más de planeación y de control, ¿sí? Y obviamente si se tenía esa percepción de la contabilidad, que era más una herramienta de planeación y control, pues básicamente eso demandaba la necesidad de crear nuevas formas para anticiparse a los simples hechos económicos históricos y surgen ahí, en esa época, nuestros amigos los costos predeterminados y los costos estándar, ¿sí? Luego de esa Gran Depresión, después de 1930, se comienza a dar gran preponderancia a los famosos sistemas de costos y a los presupuestos. ¿Por qué? Porque digamos que ya se ven tanto los costos como los presupuestos como una herramienta clave en la dirección de las organizaciones, ¿sí? Y entre las razones que evidencia este nuevo auge se encuentra básicamente el desarrollo de los ferrocarriles, el valor de los activos fijos que son utilizados por las empresas que hicieron aparecer la necesidad de controlar los costos indirectos, o sea, todo el tema de la depreciación. El tamaño y la complejidad de las empresas también fue un factor que dio, que catapultó a la contabilidad de costos y a los presupuestos de una organización. Y también el tema de la necesidad de disponer de una herramienta que fuera confiable y que a la vez esa herramienta les permitiera a los gerentes poder fijar los precios de venta. ¿Ok? Entonces, eso pasó en esta década. Luego saltamos a 1955, o sea, de 1955 a 1960. Digamos que por allá en el año del 1953, y tomando como base el crecimiento de los activos fijos eh, en Estados Unidos, pues digamos que surge la necesidad de amortizar a través de tasas de consumo todos los productos fabricados como costos indirectos y apenas hasta la década de hasta el año de 1955 es que surge el concepto de contraloría como un medio de control de las actividades de producción y finanzas de las organizaciones. Y 5 años después, en 1960, nace el concepto de contabilidad administrativa y pasa esa contabilidad administrativa a convertirse más bien en una herramienta del análisis de los costos de fabricación y a la vez como un instrumento básico para el proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Eso ocurrió en esos 5 años. En esa época, incluso podemos decir que hasta 1980, todo lo que eran las empresas industriales, esas empresas consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales, ¿sí? ¿Y por qué se tenía esa percepción de que eran, que eran secretos industriales? Porque el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y los archivos de la contabilidad de costos. Entonces, digamos que por ese lado se estaba cometiendo eso. Ahora, digamos que todo esto se tradujo en básicamente en un estancamiento para la contabilidad de costos con relación a otras ramas de la contabilidad. Pero sí fue una gran talanquera y generó ese estancamiento. Luego, desde 1981 hasta hoy, digamos, en ese lapso de tiempo, fue cuando se comprobó que la aplicación de la contabilidad de costos y de los presupuestos, pues producía era más beneficios que problemas. Eh, y obviamente, pues ella cambió de perspectiva ya la contabilidad de costos. Si en esta época se estaba viendo como un problema, aquí ya se dijo, no, 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 eso no es ningún problema. La contabilidad de costos y los presupuestos son claves para el desarrollo organizacional. Digamos que en esta época de 1981,
se resaltó la importancia de la contabilidad de costos y de los sistemas de costos al hacerlos ver como una herramienta clave para brindar la información a la gerencia sobre la producción. Y esto obviamente implicaba la existencia de archivos de costos útiles para la fijación de precios adecuados en esos mercados competitivos. ¿Ok? Por allá, a mediados de la década de los 80, ¿m? Obviamente ustedes no habían nacido, aparece un sistema de costos que se conoce como el sistema de costeo ABC. Es un costeo basado en actividades. Y ese sistema de costos tuvo como promotores, bueno, fueron dos norteamericanos que básicamente crearon ese modelo de costos. Y ese modelo de costos a hoy ha sido considerado como el más efectivo de todos los modelos de costos hasta hoy conocidos. ¿Por qué? Porque ese sistema de costeo ABC o costeo basado en actividades permite tener una mayor exactitud en la asignación de los costos de las empresas y además también permite la visión de esas por actividad. Entonces, todos esos costos yo los podía ya cuantificar, ya los podía clasificar en unas cuentas y con base en esos registros poder determinar cuál debería ser el precio de venta de mis productos. ¿Ok? Es un tema, digamos que es bien, un poquito complejo, pero en la medida en que vamos avanzando en la materia, vamos a ir ahondando en ese tema. ¿Listo? Entonces aquí ya hay que meternos a hablar de lo que es la contabilidad administrativa como como digamos que dentro de la contabilidad administrativa está la contabilidad de costos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí vamos a hablar acerca de las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, desde el punto de vista del uso, de los usuarios y de otros aspectos importantes. Entonces, digamos que la contabilidad administrativa se puede definir como un sistema de información que está al servicio de la administración, al servicio de la administración de la empresa. ¿Ok? Esa contabilidad administrativa también de pronto la van a encontrar en algunos libros como contabilidad gerencial. Y básicamente es una contabilidad con orientación a funciones de planeación, de control y de toma de decisiones. Y esa contabilidad administrativa se refiere de una manera eh, muy general a la extensión de los informes internos de cuyo diseño y presentación se hace responsable actualmente el contador de la empresa. ¿Y qué es la contabilidad financiera? Pues básicamente esa contabilidad financiera, digamos que es una técnica con la que se produce de una manera sistemática información cuantitativa sobre una empresa. ¿Ok? Y esa contabilidad financiera está sobre todo orientada a proporcionar información a terceras personas que están relacionadas con la empresa. ¿Qué puede ser una tercera persona? Puede ser el gobierno. ¿Por qué está interesado el gobierno en una empresa? Porque la empresa le tiene que pagar impuestos. Entonces, al gobierno le interesa que esa empresa tenga un buen sistema de contabilidad, que no esté evadiendo impuestos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién puede ser otro tercero interesado en la empresa? Los bancos. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento me puedo acercar a un banco para pedir algún tipo de financiación. Entonces a ellos les interesa revisar mis estados financieros, o sea, mi contabilidad financiera, y con base en eso poder determinar si tengo o no tengo capacidad de pago, es decir, si voy a quedar bien o voy a quedar mal en el pago de esa obligación. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que las diferencias entre contabilidad administrativa y financiera, desde la característica del uso, podemos decir que la contabilidad administrativa se presenta internamente, mientras que la contabilidad financiera se utiliza para que terceros interesados en la empresa puedan tomar decisiones con base en esa contabilidad. Aunque la gestión financiera es de gran importancia para los inversores actuales y potenciales, la contabilidad administrativa es necesaria para los administradores y para los gerentes de las empresas. ¿Por qué? Porque gracias a esa contabilidad administrativa es como esos gerentes toman las decisiones financieras de hoy y de mañana. ¿Ok? Entonces, esa contabilidad financiera es precisa y debe adherirse a las normas internacionales de contabilidad, pero
la contabilidad de gestión o la contabilidad administrativa es a menudo más como una estimación. ¿Por qué se dice que es una estimación? Porque la mayoría de los gerentes no tienen tiempo para analizar los números exactos cuando digamos que una decisión tiene que ser tomada. Entonces, el gerente tiene que leer una información de manera muy rápida e interpretarla también de manera muy rápida para poder tomar esa decisión. ¿Ok? Ahora, esto desde el punto de vista del uso de ambas contabilidades, pero desde el punto de vista de los usuarios, tenemos que la contabilidad administrativa está organizada para poder producir una información, pero de uso interno. Yo, la contabilidad administrativa, no genero un estado financiero para que lo vean los accionistas o para que lo vea el gobierno. No, eso no le importa ni al gobierno ni a los accionistas. Esa contabilidad administrativa es única y exclusivamente importante para el gerente. ¿Por qué? Porque el gerente tiene que ver información referente a eh, cuántos productos se están fabricando hoy, de esos que se fabricaron, cuántos ya se vendieron, de esos que se vendieron, a cómo los estamos vendiendo y esos que vendimos, cuánto nos costó producirlos para poder determinar el margen de utilidad. Entonces, básicamente esa contabilidad administrativa es de mucha importancia para la gerencia. También es importante esa contabilidad administrativa para el jefe de producción. ¿Por qué? Porque él va a tener que eh, entrar a analizar si siguen comprando la materia prima al mismo proveedor o tienen que cambiar de proveedor. O en el peor de los casos, mirar si esa materia prima que están importando la van a seguir importando o más bien buscan un proveedor nacional. Entonces, todo eso son situaciones que solamente brinda la información la contabilidad administrativa y que solamente le interesa de manera interna a la organización. La labor de administrar una organización requiere por parte de sus responsables, es decir, de su gerente, una serie de datos que no son los mismos que se pretenden presentar a los interesados externos que están relacionados con la organización, como los accionistas, las instituciones bancarias e inversionistas. Y esto obliga a tomar decisiones de todo tipo. Y la contabilidad financiera, desde el punto de vista de los usuarios, tenemos que esa contabilidad se genera para fines externos y tiene que ser producida con determinados principios o reglas, de tal forma que el usuario esté plenamente seguro de que en los estados financieros de las diversas empresas existe esa uniformidad en lo relativo a su presentación. Es decir, ya se logró estandarizar y esto en muchos países, creo que hay más de 120, 130 países que a hoy ya están con NIF, y eso ha hecho que la información financiera se estandarice, que todas las empresas de todos los países, bueno, por lo menos de esos 120 países, elaboren sus estados financieros de una misma manera. Y eso obviamente pues va a permitir hacer una lectura mucho más fácil, entender esa información de una manera más fácil y con base en eso poder tomar decisiones, por ejemplo, invertir en esa empresa. ¿Ok? Mm, ¿Qué más hay acá? Desde el punto de vista de los formatos, digamos que la contabilidad administrativa, el modelo o el formato será de acuerdo a las necesidades de la administración. Es decir, no existe un formato para llevar los costos, no existe un formato para estimar los costos, son formatos que se crean al interior de la organización. Mientras que la contabilidad financiera requiere de un modelo o de un formato específico que se lo da el estándar internacional. A nivel de proyecciones, la contabilidad administrativa está enfocada hacia el futuro. ¿Por qué digo que está orientada hacia el futuro? Porque eh, digamos que las funciones esenciales de la gerencia de la organización es la plantación dirigida al diseño de acciones que proyectan la empresa hacia el futuro, hacia el porvenir. Y para realizar ese diseño de acciones es necesario contar con información histórica que me diga cuál fue la situación en esa época para poder proyectar cuál es la situación actual e irme hasta el futuro. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, la contabilidad administrativa me da más información. A nivel de proyecciones, la contabilidad financiera genera informaciones
sobre el pasado, ¿ok? Sobre hechos históricos de la organización que ya pasaron. Me trae un balance general que me muestra un balance general hoy, elaborado el día de hoy, con información del año pasado. Entonces, dígame, yo qué información, qué decisión puedo tomar con base en eso. Eso se asemeja a un informe post-mortem, ¿ok? Cuando le dicen, ay, sí, mire que el señor falleció porque se atoró con una pepa de mamoncillo. Pues ya no me sirve de nada. Esa es información que, pues sí, qué vaina. Y con eso que lo vamos a revivir. No, ya el señor se murió con eso. Eso hubiera sido una información importante en ese momento. Poder decir, es que está atorado con una pepa de mamoncillo. Y no ponerse, por ejemplo, a revisarle el cuerpo, a mirar si los brazos están bien, si de pronto fue un infarto, ¿sí? Cuando en realidad no pudiera respirar porque estaba asfixiándose por una pepa de mamoncillo atrapada en su garganta. Entonces, eso es básicamente lo que nos muestra la contabilidad financiera. Nos da un reflejo de lo que ya pasó, de lo que yo ya no tengo injerencia. Entonces, pues digamos que es muy difícil poder tomar una decisión en ese sentido. ¿Ok? Y desde el punto de vista de la obligatoriedad, pues ya veíamos que la contabilidad administrativa es opcional, ¿sí? Las empresas no necesariamente deben llevar una contabilidad administrativa, no existe obligatoriedad, mientras que la contabilidad financiera siempre va a ser necesaria y obligatoria. ¿Por qué debe ser necesaria y obligatoria? Porque se deben presentar las declaraciones de impuestos basados en esa información financiera y la misma información va a ser requerida por las instituciones bancarias para poder llevar a cabo un análisis y poder tomar una decisión de si le otorga o no ese préstamo bancario que usted le está solicitando. ¿Ok? Entonces, digamos que son muchos los aspectos en los que la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera convergen, pero básicamente la contabilidad financiera se nutre de la contabilidad administrativa, ¿sí? Esta contabilidad administrativa es mucho más puntual, es mucho más exacta en términos de costos y básicamente es la que le da o le suministra la información a la contabilidad financiera, ¿ok? Entonces veamos qué es la contabilidad de costos. Pues digamos que por contabilidad de costos se entiende como como esa técnica que es empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y con base en esa información poder, obviamente, el gerente, tomar decisiones adecuadas que estén relacionadas con la planeación y el control de esos costos. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener en cuenta ese aspecto. Sucede que la contabilidad de costos industriales es un sistema de información empleado para predeterminar, para registrar, acumular, controlar, en fin, todos esos verbos terminados en ar y en ir, eh, todo aquello que está relacionado con los costos de producción, todo lo que está relacionado con los costos de distribución, los costos de administración y los costos de financiamiento. Todo eso tiene que verse reflejado dentro de esos costos industriales. Ahora bien, el campo en donde la contabilidad de costos se ha desarrollado más ampliamente ha sido obviamente el sector industrial. ¿Por qué? Digamos que el campo relacionado con los costos de fabricación de los productos de las empresas industriales o manufactureras es ahí en donde la contabilidad de costos ha encontrado ese terreno fértil para poderse desarrollar y para poder crecer. Cada vez es más la información que este tipo de empresas, tanto industriales como manufactureras, necesitan extraer de la contabilidad de costos. ¿Ok? Por esta razón, cuando se habla de la contabilidad de costos sin especificar su tipo, se entiende que se trata de una contabilidad de costos de manufactura. ¿Ok? Básicamente, la contabilidad de costos es un subsistema, pero un subsistema especializado de la contabilidad general de una empresa industrial. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, entonces tenemos que en ese tipo de empresas existe lo que es la contabilidad general. Esa contabilidad general se divide
o se distribuye entre la contabilidad fiscal, que es todo el tema impositivo, la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. En la contabilidad fiscal encontramos esos informes de obligaciones. En la financiera tenemos todos los estados financieros que por causa del estándar internacional por las NIF son de obligatorio presentación, como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y tenemos otro apéndice importante de la contabilidad general y es la contabilidad administrativa, que es una contabilidad que se nutre de la contabilidad de costos. Es una, digamos que esa contabilidad administrativa es ese hijo, digamos que la contabilidad de costos viene siendo el hijo de esa contabilidad administrativa y es básicamente esa contabilidad administrativa la que le va a permitir a la contabilidad general tomar una decisión muchísimo más acertada frente a los costos que se están realizando o que se están llevando a cabo al interior de la organización. Entonces, básicamente, digamos que el objetivo general de la contabilidad de costos, digamos que mm, el objetivo general es distinguir lo que son los conceptos básicos de un sistema de costos, obviamente diferenciando la contabilidad general y la contabilidad de costos, y ya ahí sí poder proceder a caracterizar los elementos que constituyen esos costos de producción. Y ahí entonces surgen una serie de objetivos específicos como distinguir y asociar la contabilidad de costos y la contabilidad general, por un lado, ¿sí? Eh, Poder diferenciar los conceptos de costo, gasto y sus métodos de estimación, poder identificar los elementos constitutivos del costo de producción, realizar la hoja de costos, y esto es importante para una empresa industrial o manufacturera, y elaborar un estado de costo de producto vendido y un estado de resultados para una empresa industrial. Todos esos, digamos que estos son los 5 objetivos específicos que persigue la contabilidad de costos. Y ustedes dirán, pero a mí ¿de qué me sirve un estado de costo de producto vendido? Pues yo con que sepa cuántos fueron los productos que se vendieron y ya sé cuánto me cuesta cada producto y cuánto es la utilidad, pues ya esto sobra. Pues no, no sobra porque usted debe llevar un registro ordenado de esa información. Y es ahí cuando surge ese estado de costo de producto vendido, el cual le va a mostrar semanal, diaria, mensual, quincenal, los periodos ustedes los colocan. Pero ahí se tiene que ver reflejada la cantidad de productos que se han vendido en ese lapso de tiempo y con base en eso poder hacer proyecciones. Entonces, si por ejemplo yo soy una empresa que me dedico a todo el tema de producción de árboles de Navidad, pues digamos que el pico fuerte en donde yo voy a poder vender esos productos es en la época entre noviembre y diciembre, ¿sí? Posiblemente, y ya cuando uno ve que hay mucha gente afiebrada que empieza a armar arbolitos desde el mes de octubre, pues bueno, uno dirá, bueno, entonces octubre, noviembre y diciembre. Pero el resto de meses, ¿qué? ¿Qué pasa con ese tipo de empresas? Pues obviamente ellos tienen que utilizar esa planta de producción, volverla, eh, valga la redundancia, productiva, para que esa productividad le genere ingresos a la organización, porque una empresa no puede vivir solamente de unos ingresos que va a tener entre octubre, noviembre y diciembre. Diciembre medio mes, porque de ahí para adelante ya nadie compra arbolito ni nada de eso. Entonces, digamos que hay negocios de negocios y ahí juega un papel muy importante el el modelo de negocios que tenga implementada esa empresa, ¿ok? Y en ese orden de ideas, pues yo como contador voy a tener que de pronto hacer un esfuerzo adicional para lograr cumplir con todas esas métricas que se ha trazado la organización y poder determinar si los costos están bien calculados, si los presupuestos que se han estimado en realidad se están cumpliendo, y si por alguna razón no se están cumpliendo, poder determinar en qué parte de la cadena de productividad es que se está presentando ese descuadre. Entonces puede ser que sea en el área de producción o de pronto en el almacén o de pronto los vendedores, ¿sí? Todo ese tipo de cosas va a haber que entrar a analizar, y
digamos que desglosar de una manera muy clara y muy concisa para poder determinar en realidad cuál fue el costo de esos productos que yo vendí y obviamente pues cuál fue la utilidad que obtuve al momento de vender ese tipo de productos. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que este tema eh, tiende a ser un poquito ladrilludo al comienzo, pero se van a dar cuenta más adelante lo importante que es cuando ya nos metamos en en el tema de calcular precios de ventas, en donde pues de pronto vamos a tener que ver unas formulitas matemáticas para poder hacer ese tipo de cálculos. Y también se utiliza mucho la estadística desde el punto de vista de las proyecciones. Entonces, ¿cuánto proyecto vender? ¿Por qué estoy proyectando eso? Porque digo que este mes voy a vender 1 millón de unidades cuando en el mes anterior vendí apenas 600.000 unidades. Entonces puede decir, ah, no, es que el año pasado, en ese mes, vendimos 900.000 unidades, entonces por factor de crecimiento, aspiramos a que se venda ahora 1 millón de productos y no los mismos 900. Entonces, digamos que ahí también juega un papel muy importante la información con que cuente la empresa, esa información que esté disponible para que las personas que administran o que manejan la contabilidad administrativa, pues tengan herramientas para poder hacer uso de esa información y poder, con base en esa información, tomar decisiones en un corto, mediano o inclusive hasta un largo plazo. ¿Ok? No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud frente al tema, algo que de pronto, no sé, no haya quedado claro. Soy todo oídos. Este es su momento. Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué papel juega o cómo se va a ver esa contabilidad de costos a nivel de prestación de servicio? Está enfocada obviamente a lo comercial de la venta de un producto, pero en cuanto a servicios, ¿también se va a acoplar de la misma manera? Sí, claro. Digamos que ahí la diferencia digamos que el producto que voy a generar. En este caso, el producto va a ser es un servicio y ese servicio yo voy a tener que incurrir. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, el servicio de la educación. Entonces, ¿cómo calcula sus costos la universidad? La universidad dice, ok, tenemos que pagar arriendo. ¿Por qué? Porque tenemos un edificio en donde están alojadas las oficinas, que hoy están desocupadas, pero de todas formas tenemos que seguir pagando ese arriendo, entonces es un costo que se va agregando ahí, el arriendo. Está también el tema del alquiler de la plataforma, ese es otro costo que tenemos que ir añadiendo. Está también todo el tema de el pago de los docentes, eso es otro costo que hace parte de ese servicio de la educación. Entonces, todo eso yo lo voy Pero todos sumando, esos son indirectos. perdona. Todos esos son costos indirectos. Pues digamos que hay unos costos fijos ahí, como el arriendo. El arriendo viene siendo un costo fijo, pero a la larga sí viene siendo lo que tú dices, costos indirectos, que yo Ajá. tengo que empezar ¿cómo se dice? A ser más granulares para poder decir, ah, bueno, entonces, si yo tengo que pagar un arriendo, qué sé yo, pongámosle 1 millón de pesos. Yo tengo que pagar un Normal. millón. Exacto. Si yo tengo que pagar 1 millón de pesos por concepto de ese arriendo, cuánto de ese 1 millón de pesos le voy a aplicar a los estudiantes de contaduría? ¿Cuánto le voy a aplicar a los estudiantes de administración, a los de publicidad, a los de diseño? Por, digamos que puedo utilizar como criterio la cantidad de estudiantes, ¿sí? Puedo utilizar como criterio eh, mm, cuántos estudiantes nuevos están ingresando por cada uno de los programas. Entonces, con base en todo eso, yo empiezo a determinar el costo de mi servicio. ¿Perdona? Que los docentes que se necesitan para determinadas materias. Exactamente. Inclusive hay un costo que no hemos contemplado y es
lo que cobra el Ministerio de Educación por otorgarle ese registro a cada uno de los programas que está dictando la universidad. Entonces, en ese orden de ideas, todo eso va sumando y es lo que yo, como rector, tengo que decir, ay, hijo de mi chica, imagínese, yo para poder funcionar en un periodo académico, en un trimestre, voy a tener que, eh, voy a tener que incurrir en unos costos de, qué sé yo, 150 millones de pesos. Entonces, ¿cuántas matrículas debo recibir en ese periodo para poder recuperar ese costo que he invertido, ese dinero que he invertido y qué utilidad voy a tener? Porque pues nadie compra pan para vender pan, siempre va a haber un margen de utilidad. Entonces, es ahí en donde ellos dicen, ay, claro, entonces la matrícula para los estudiantes de contaduría debe ser de tanto. ¿Por qué de tanto? Porque es que ellos van a utilizar más la plataforma, los de diseño no utilizan tanto la plataforma. Estoy hablando sandeces aquí, no, no es que esto sea la realidad, pero digamos que ese puede ser un criterio, el nivel de usabilidad de los estudiantes de la plataforma. Por ejemplo, la biblioteca virtual. Eso es un servicio más por el cual la universidad paga. Entonces, si yo digo, ay, ese servicio de biblioteca me está costando 50 millones de pesos mensuales, ¿será que se justifica? Entonces comienzo a tomar métricas de cuántos estudiantes están consultando los libros, cuánto por día, cuánto por semana, cuál es la carrera que más consulta libros, cuáles son los docentes que más libros consultan en la biblioteca y con base en eso yo saco una métrica y digo, ese servicio no sirve, no lo están usando y yo estoy gastándome la plata ahí bobamente, entonces, chao, ¿sí? De esa forma es como se empiezan a tomar decisiones también desde el punto de vista de los servicios. Entonces, para responderte la pregunta, Magdalena, los costos no solamente aplican para productos de manufactura, también aplica para servicios, ¿ok? Todo eso, todo lo que yo pueda medir, básicamente es lo que yo realmente voy a poder controlar. Y ese principio aplica para una empresa comercial, para una empresa industrial, para una empresa manufacturera o para una empresa de servicios. Todo tiene unos costos y esos costos yo tengo que llegar a medirlos de tal manera que pueda en un buen momento poder decir el costo de mi servicio es de tanto, ¿ok? Ahora bien, digamos que ahí también, por ejemplo, la universidad dentro de sus políticas tiene un tema de becas o de ayudas económicas a los estudiantes por buen promedio, por, qué sé yo, de pronto, personas que son desplazadas por temas de violencia o que pertenecen a una comunidad de negritudes o de indígenas, puede que tenga unos beneficios. Todo eso digamos que va a reducir los ingresos que en realidad va a tener la universidad. ¿Por qué? Porque está dando también una serie de beneficios y se supone que pues una universidad es una entidad sin ánimo de lucro. Yo ahorita decía, hay que calcular la utilidad. Pues sí, ahora digamos que utilidad es diferente a lucro. Lucro es que una empresa esté orientada, mm, digamos que 100% a obtener beneficios de la actividad que está desarrollando. Una entidad sin ánimo de lucro es una entidad que puede llegar a tener utilidades, pero esas utilidades no van a enriquecer a sus propietarios o a sus fundadores, sino que se van a redistribuir al interior de la organización. Ese es el principio filosófico que tiene una entidad sin ánimo de lucro. Todos sabemos que, que eso en la práctica pues tiene otros destinos, ¿no? Por eso fue que cerraron por un tiempo, sancionaron la Universidad San Martín, porque esa redistribución de utilidades al interior de la universidad se estaba desviando para los bolsillos de para los bolsillos de los fundadores. Y pues eso fue lo que levantó o despertó las alarmas en el sector educativo y comenzaron a implementar medidas de control para eso. Pero sí, básicamente el tema de costos es un tema tan importante y tan relevante hoy en día en el sector financiero que casi que en todo hay que determinar los costos, ¿ok? Imagínate que tú vayas a crear, tú te unes con un par de ingenieros y dices, y un diseñador gráfico, y dicen, vamos a crear una aplicación, vamos a desarrollar una app. Ay, María Isabel, ¿qué estás diciendo?
Sí, señora, igual que las iglesias cristianas. Todas Claro, tienen, porque funcionan como entidades sin ánimo de lucro y ahí pues hablo con todo el respeto de los participantes, ¿no? sí, sí, Pues hay unas iglesias donde solamente se lucra pues el pastor, ¿no? sí, eso es cierto. Sí. Entonces, y se lucra, ¿y cómo es que se lucran las iglesias cristianas? Con el aprovechamiento de la fe de las personas que asisten. Exacto, inclusive, ¿qué día me metí en un problema, no? Porque yo dicto una clase que se llama consultoría tributaria. ¿Qué día no? El lunes me metí en tremendo problema. Eh, Estaba haciendo un análisis de, y perdón que abra estas comillas, pero es un poquito para contarle la historia porque también fui a parar con las iglesias cristianas. Entonces, llegué y les dije, bueno, empecé a analizar todo lo que había ocurrido con la reforma tributaria que se cayó y dándoles los puntos positivos que tenía la reforma tributaria y los puntos negativos, y obviamente poniéndolos en contexto de cuáles son los márgenes de desigualdad que se vive en Colombia, temas de corrupción, etcétera, etcétera. Les puse todo un panorama y a lo último cerré con una serie de puntos personales en donde yo decía, mire, yo creo, si yo fuera el gobierno nacional, yo cobraría impuestos a, primero, yo legalizaría la marihuana, que es como la menos mala de estos alucinógenos. Bueno, yo no sé si la marihuana es un alucinógeno, bueno, es una droga. Eh, la legalizaría, que eso fue lo que hizo Colorado, el estado de Colorado en Estados Unidos, legalizó la marihuana y ¿sabe cuánto le entra de dinero por el hecho de legalizar esa marihuana? $1 billón al año, solo por temas de marihuana. Un estado. Entonces, imagínense lo que podríamos estar recibiendo de beneficios por eso. Y eso levanta ampolla. Entonces, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Y los niños y la gente. Y pues yo les sacaba mis gráficas porque pues cuando voy a hablar de algo vengo documentado. Entonces les dije, mire, pero veamos qué tan dañino es el alcohol. Es el más dañino de todas las drogas. Es más dañino que el crack, que la cocaína, que ese tipo de drogas alucinógenas. ¿Por qué? Porque es que el alcohol directamente empieza a afectar órganos vitales. No quiere decir que el crack y eso no lo haga, pero en mayor medida lo hace el alcohol. Por eso se muestra el alcohol y muy seguido después vienen las metanfetaminas, el crack y todo ese tipo de cosas. Y más abajito viene el tabaco y más por debajo viene la marihuana. Entonces, si ya estamos metidos con el alcohol, que es el más dañino, y está legalizado y se lo venden a cualquiera, pues legalicemos la marihuana. Además, si algo hemos perdido en Colombia, ha sido la guerra contra las drogas, ¿sí? Entonces, pues ya dejemos de poner muertos, ya dejemos de regar con glifosato, que es bien dañino a los campesinos en Colombia para meternos a quedar bien con Estados Unidos y ellos sí la tienen legalizada y la comercializan y le sacan utilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? Pero también puede ser también puede funcionar a la inversa, ¿no? De que el negocio no sea tan atractivo al ponerlo legal. Pero sí te aseguro que va a dañar carteles y si se dañan Sí, los claro, carteles se va a claro. dañar las BACRIM y si se dañan las BACRIM va a haber menos violencia y digamos que va a tener un efecto en cadena Sí, que va a ser más sí. benéfico que estarla combatiendo. Y vuelvo y Ujú. digo, esa guerra la perdimos hace muchísimo tiempo y a eso súmele el que no implementaron los acuerdos de paz. Entonces, ¿esto para dónde va? ¿Cuáles son las garantías que tiene un campesino que lo obligan a sembrar coca? Ninguna. Esta gente esperaba que este gobierno implementara esos acuerdos de paz y no lo hizo. Siempre le sacó el cuerpo, sacó miles de excusas y nunca lo echó a andar. Y sí llegó, fue a quererlo destruir y pues esta gente le tenía toda la fe a ese tipo de acuerdos y vea que no se dio con nada y hoy estamos en la situación en la que estamos. Y siempre dicen, y es que el gobierno anterior fue el que dejó 200.000 hectáreas de cocaína sembradas en el sur de Colombia. Pues ustedes cuánto han colaborado para que eso siga siendo, ¿no es que esa gente tiene que vivir de algo? ¿De qué va a comer? Eh, Dígame usted, un campesino, padre de familia, ¿con qué va a alimentar a su familia si está sitiado de carteles, si está sitiado de guerrilleros, de paramilitares y lo obligan a usted a sembrar la cocaína, la planta?
pues usted, ¿qué más hace? Yo tengo que sacar a mi familia adelante, yo no los voy a exponer, yo siembro esa vaina. Si a mí el Estado no me cuida, pues yo tengo que marcharle al que más en riesgo me está poniendo. Y en este caso son esos órganos delictivos. Pues esas personas se ven obligadas a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz no sustituyó, no, la política de sustitución de cultivos no está activa, no hay seguridad para esa, no hay presencia del Estado en esos sectores. Entonces, esa gente está a la deriva. ¿Sí? Eso es bien complejo. Ya lo último, para cerrar mi cuento, les dije, y le cobraría impuesto a esas iglesias cristianas que transmiten vía streaming en 4K. Pero usted, profe, ¿usted cómo cree? Y la fe, obviamente, y eso es totalmente respetable, pero la cantidad de dinero que se mueve a nivel de esas iglesias. Ahora, si usted me va a decir, no, pero es que mi iglesia es pequeñita y no recauda nada y no sé qué, ok, se le tiene. Entonces, hágalo progresivo. Cóbrele más a las que más tienen y cóbrele menos o no le cobre a las que menos tienen. Pero es increíble ver esos monstruos de iglesias tan grandes que tienen, en los cuales entra tanta gente y recaudan tanto dinero que no les estemos cobrando impuestos a ellos. ¿Por qué no se les cobra? ¿No? Entonces, son temas que sí, y yo les decía a ellos, antes de iniciar la charla, les dije, mire, esto va a levantar ampolla, les pido, por favor, lo vean desde la óptica más, ¿cómo fue que les dije? Con una óptica muy, se me olvidó el adjetivo que utilicé. Básicamente lo que quería era que no se fuera a formar pelea, pero no, eso se formó de todas maneras y se formó más por las iglesias, porque obviamente pues a uno, digamos que de feligrés, eso le puede doler, eso le afecta a uno. Pero ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Que nos van a cobrar a nosotros como fieles, me están cobrando a mí mismo. Y no, a mí mismo no le están cobrando, porque usted se desprende de ese recurso y se lo está entregando a la iglesia. La iglesia de buena o de mala fe mirará qué hace con ese dinero. En muchas ocasiones lo reinvierten en la iglesia, pero ¿de quién es la iglesia? La iglesia no es que sea propiamente de Dios. La iglesia tiene un dueño, esa iglesia tiene unas escrituras y por lo general eso está a nombre del pastor. Entonces, ¿por qué no van a pagar ellos impuestos? Y les Claro, pido, mira que yo estuve en un evento en el G12, no soy cristiana, fue en un evento de mi oficina, pero lo hicieron allá en el G12, allá la en la 30 con sí, América, allá exactamente. En el primer piso hay un stand donde hay cada stand tiene unos cajoncitos con sobres y cada cajoncito tiene un letrero con una tarifa, donde dice oración por su enfermo, 30.000. Oración por pedir por la salud de un hijo, 50.000. Así te lo estoy diciendo en serio. Así está, le tienen tarifa a todos, ¿sí? Entonces el ferigrés que dice, no, pero ¿cómo nos van a poner impuestos? Pues de entrada le están pagando impuestos a la iglesia. Ellos son los que están exacto. financiando financiarían los impuestos cuando los lleguen a tener. Porque lo que te digo, el pastor se aprovecha de la fe de los cristianos. Porque si no les cobraran, pues dejaría de ser un negocio. Sí, Pues lo que quiere, si el fin del cristianismo es orar, orar, orar sin lucrarse, pues no deberían tener una tarifa con sobres para cada petición que se haga. necesidad, Pues, sí. exactamente, pero de entrada, pues se ve que es el negociazo. Sí, qué feo, pero sí, uno también se pone a mirar, bueno, pero es que eso en la Biblia, ¿será que la Biblia dice que para todo eso la iglesia debe tener un taxímetro para cobrar ese No, tipo de montos? uno No, lee de la Biblia, no lee tarifas. exacto, entonces, ¿de ¿Mm? dónde sale el tema? Y sí, ellos lo, Sí. lo fundamentan muy bien, uno habla con un pastor y el pastor le saca artículos artículos, perdón, versículos que acomoda a la prédica o que acomoda de pronto a una situación específica. Y para el tema de los diezmos también lo tienen acomodado. Entonces, pues sí, es un tema un poco álgido, un tema que levanta ampolla. Profe, pero qué pena. Tranquila, dale, Pero dale.
Las iglesias pagan sueldo a las personas que trabajan ahí. Ellos llevan una contabilidad, por lo menos la que yo le estoy hablando lleva una contabilidad, pagan un sueldo, pagan las personas de limpieza, o sea, eso no se mantiene solo. No, y está bien, eso está bien, y digamos que Eh, eso mismo lo hace cualquier empresa. Y Incluso adicional, también tiene fundaciones, tiene, por ejemplo, la que yo le estoy diciendo, que es una iglesia cristiana, tiene una fundación, hace ayudas a La obras sociales. Guajira, obras sociales, y todo eso, o sea, todo eso tiene que salir una plata. Ahí está. Hace obras sociales, tiene una fundación de niños, tiene una fundación de banco de alimentos. O sea, Sí, o sea, pero no, y totalmente de acuerdo con lo que expones, ¿sí? Eso es realmente, o sea, esa iglesia como tal se tiene que sostener y tiene que generar los ingresos para cubrir esos gastos. A lo que vamos es a que esos mismos gastos que tiene cualquier empresa también le tienen que agregar el de la declaración de renta, el del recaudo del IVA, todo ese tipo de cosas lo tiene que pagar cualquier entidad. Y puede que, y tú me dirás ahorita, no, pero es que ellos no hacen obras sociales. Ok, te lo compro, no hacen obras sociales, pero te puedo asegurar que la empresa, la más pequeña que sea, tiene más controles, digamos, por parte del Estado. ¿En qué sentido? A estas empresas las ponen a facturar electrónicamente, deben surtir algún tipo de proceso de auditoría, presentar los impuestos con base, es decir, con soportes para poder, pues esa es la que yo le digo, tiene libros de contabilidad, tiene una persona encargada de la contabilidad, tiene su RUT, está registrada en la DIAN, o sea, tiene todo legalmente. O sea, como tal está constituida como si fuera una empresa como tal, que es lo que deberían hacer la mayoría. No, y como tal exactamente, están legalmente constituidas, ¿sí? Lo que sí, pasa es que no deberían, el tema es que no deberían estar eximidas del tema del tributo, ¿sí? Porque exacto. si están generando ingresos, al igual que todos los que tienen empresa o los mismos emprendedores, ¿sí? Que están logrando hacer empresa, pues desde que haya ingresos tiene que haber un tributo. Si estamos hablando en temas de igualdad, ¿sí? De igualdad tributaria. Pero si tienen libros de contabilidad y está constituida como una empresa como tal y está registrada y todo, o sea, igualito también tiene que pagar impuestos. No, pero digamos que ellos no declaran renta. Ellos puede que, digamos que si Ellos, van a comprar algún insumo, pues posiblemente va a tener que pagar el IVA, ¿sí? Que van a hacer retención en la fuente y ese tipo de cosas que es de pronto lo normal y en lo que caen todas las empresas con ánimo y sin ánimo de lucro. Pero el sí. objeto acá de la charla es básicamente el tema de la declaración de renta. Por otro Ujú. lado, yo digo, ok, listo, póngale entonces los mismos controles a este tipo Claro. de actividades. Por ejemplo, ¿qué control existe para que un pastor, bueno, no hablemos de un pastor, para que una iglesia específica declare realmente los ingresos que ha percibido? Porque como son ingresos en efectivo, ¿sí? O sea, es plática que recibe casi que en efectivo, pues fácilmente alguien podría decir, esto no lo registremos, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, existe, digamos que está la ausencia de control por parte de las entidades que regulan, digamos que no han implementado un control como si se lo implementaron al resto de empresas con todo el tema de la facturación electrónica y ahora con el tema de la nómina electrónica. Profe, pero en Dime. este caso de la iglesia que le estoy hablando, tiene facturación electrónica, tiene facturación electrónica y datáfono, y, o sea, no solamente le entra eh, eh, en efectivo. Sí. O sea que también los fieles pueden, por medio de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, hacer sus aportes. Sí. Ok, pero no está legalmente obligada a generar ese tipo de cosas. Entonces, te puedo asegurar que es muchísimo más la cantidad de dinero que le entra en efectivo que la que hacen vía transferencia electrónica, inclusive porque de pronto le puede costar más a la iglesia
porque por ahí también tiene que pagar impuestos. Bueno, no es que sea un impuesto, sino es el pago del servicio por utilizar ese tipo de servicio electrónico. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues sí, tiene que cubrir ese tipo de gastos, pero a lo que voy es que, digamos que no se está midiendo con el mismo rasero a a todos los sectores. Por ejemplo, y para nadie es un secreto que pues la política se ha estado apoyando muchísimo en el sector cristiano, obviamente porque digamos que utilizan la fe para poder catapultar a este tipo de políticos para que vayan al Senado, para que vayan a la Cámara. Puede que funcionen, puede que no funcionen, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, de la iglesia que tú mencionabas, María Isabel, del G12, yo no me acuerdo cómo se llama esa iglesia, pero de allá han salido varios senadores, la familia de del pastor, han sido senadores, creo que la esposa y ahora la hija se va a lanzar y estuvieron en un momento muy de la mano con Uribe, después dieron el giro al partido de la U y después ya han estado así rotando Eso en se llama la varios. carismática internacional, algo así. Ah, ok. No, es una Entonces, iglesia que le entra muchísima plata. sí. Entonces, Por pero ejemplo, en lo que habla del partido, existe un partido cristiano que se llama Colombia Justa y Libre y los senadores son doctores, médicos, no son pastores, son gente muy preparada y muy estudiada, cristiana, y el partido no está, o sea, no está ni con, digamos, no está con Duque, ni está con el gobierno de Uribe, ni está con el gobierno de Petro, o sea, no está ningún, o sea, es un bando que no está con ninguno de ellos. Y ellos dicen que no están de acuerdo con la reforma tributaria y con lo que está sucediendo. Incluso ellos hablaron de colocarle, bajarle los salarios a los senadores, a los del alto gobierno y, y los impuestos que deberían pagar ellos. sí, pero de todas formas, yo ahí sí te tengo que aclarar y qué pena con Daniela, que en realidad sí nos metimos en un tema que no tiene nada que ver con la materia, pero simplemente para cerrarlo, digamos que en ese partido Justas, Colombia Justas Libres, sí hay por lo menos conozco a un pastor, John Milton Rodríguez, él es de Cali, él es el pastor de una de las iglesias más grandes de Cali, y este partido sí estuvo con el partido de gobierno, que de pronto ahorita están peleaditos, pero hizo parte, y es más, te invito a que veas que es Colombia Justas Libres se sienta detrás del Centro Democrático y andan muy de la mano con todo el partido del Centro Democrático, precisamente por eso, pero son temas totalmente ajenos, ¿ok? A lo que sí quiero llegar es a que de pronto en temas de cargas impositivas, pues debería medirse con el mismo rasero a todo el mundo. Tener ese tipo de privilegios genera o amplía aún más la brecha de desigualdad en un país. Entonces, digamos que desde ese punto de vista habría que analizar otro tipo de aspectos. Vuelvo y les digo, ese fue un tema que yo puse ahí en el tapete. Obviamente, así como está ocurriendo acá, pues también levantó ampolla, porque hay muchas personas que en realidad, pues, este tema les duele. Y así, pues, digamos que uno tiene que ser, ¿cómo se dice? Digamos, un convencido de sus cosas. Y si yo soy un convencido de mi iglesia y todo eso, pues está bien que lo defienda. Mal haría si no lo hace, ¿sí? Claro, por eso Uno dijimos tiene que eran algunas no era la generalidad y era pues como ejemplo, hablando de equidad tributaria, ¿no? Pero pues no, exactamente. sí, no, es que temas de política y religión son muy sensibles, pero solamente era un ejemplo. Sí, y era, sí, básicamente como para poner en el tapete hasta dónde llegó esa clase en ese día por haber llevado ese tema. Pero básicamente son situaciones que se ponen en contexto de más o menos qué es lo que se está viviendo hoy en día en Colombia, ¿sí? Son situaciones que son unos puntos muy álgidos en los que tratar de poner de acuerdo a 50 millones de personas, en donde 35 millones de personas están casi que bueno, hay un 70% de personas
que están ganando menos de 2 millones de pesos por familia, y entiéndase familia, mamá, papá y 2 hijos. Esas cuatro personas generan máximo 2 millones de pesos, y en ese orden de ideas hay 35 millones de personas. Y en esos 35 millones de personas, de esos más o menos, 24 o 26 millones de personas están en pobreza absoluta, es decir, que están viviendo con menos de 600.000 pesos. La familia con menos de 600.000 pesos mensuales. Entonces, esas brechas, ese tipo de situaciones que se están viviendo hoy en día en Colombia, digamos que es lo que está levantando ampolla y es lo que está saliendo a relucir, más aún después de toda la quiebra que ha traído la pandemia. La pandemia. Exacto, una pandemia que ha sido mal gestionada. Entonces, uno no puede decir, bueno, ¿por qué Chile sí ha logrado vacunar a más personas que lo ha hecho, por qué Colombia no lo ha podido hacer? ¿Sí? Y eso tiene un nombre, mala gestión. Entonces, pero ya para cerrar, y discúlpeme en el que me haya metido en el tema, y Javi, si de pronto te herí susceptibilidades, te pido 1000 perdones. No era la intención, era más el hecho de hacer un paralelo, pero sí, básicamente, perdona, dime. No, no, profe, uno está consciente y uno sabe porque así como en la política hay mal gestión y corrupción, también Exacto. en la parte tanto en las empresas como en la parte religiosa se ha visto también muchos casos de personas con mala gestión, con mal liderazgo y malas acciones que han generado que la gente piense muy mal, incluso Exacto. porque ahorita lo que está pasando actualmente en el mundo, hemos visto que las personas se le han enfriado un poco el corazón y han sido como menos humanas. Sí. O sea, se ha perdido como esa parte de la humanidad. Sí, esa Entonces, sensibilidad. sí, le falta como ese dolor por la persona, o sea, como que se preocupan nada más por crecer ellos y no les duele las El personas. resto, sí. Sí, y eso es lo que yo pienso, o sea, que si nosotros seríamos muchísimo mejor si nos preocupáramos por el bien, no solamente el de nosotros, sino el de los demás. El bien común. Exacto. No, y está muy bien, y te agradezco el que hayas participado de esta manera. Eso amplía mejor la visión de lo que se tiene y de la percepción que cada uno tiene. Pero sí, vuelvo y te digo, uno tiene que hacer valer y defender lo que piensa, y está muy bien, ¿ok? Entonces no tienes que callar simplemente por caer bien en un grupo, sino expresar y defender tus ideas y tu forma de pensar. Y eso es lo que hace diferente a las personas, y sobre todo le da muchísimo más valor, ¿ok? Bueno, señores, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia, les agradezco muchísimo esta tertulia. Disculpen si nos desviamos muchísimo, perdón por haber caído en temas que de pronto no son digamos que de pronto no tienen que ver con la temática, pero sí quiero aprovechar para dar un poquitico de contexto de esos indicadores que están mostrando que en nuestro país hay muchas cosas por mejorar y no son imposibles de mejorar. Todo eso tiene solución. Entonces, sí les quiero agradecer la atención, a María Isabel, la participación, a Jaime, Magdalena también, y a Daniela, discúlpame, por favor. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo. Cuídense mucho, mucho cuidado con todo este tema de las manifestaciones, y nos estamos hablando. ¿Okay? Profe, yo subí la actividad a la plataforma, pero no Sí. sé si se le salió reflejada a usted. No, sí, ya la vi, Jaime. Listo, gracias. Ok, bueno, a ti, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, Descansen. profe. Buenas noches para todos. Gracias, Daniela. Lo mismo para ti. Cuídate Buenas mucho. noches. Que estén bien.